Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, como te destacamos al comienzo, uno de los temas que íbamos a compartirte hoy tiene que ver con un reclamo. En este caso, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, junto a un grupo muy importante, casi 400 bibliotecas populares, salas y grupos de teatro, han hecho un reclamo formal al secretario de Cultura de la Nación por los fondos que corresponden al sector. Venimos hablando del tema. Bueno, en este caso también te vamos a poner en contexto respecto a una reunión que se dio durante esta semana. Jimena Talento es directora provincial de promoción de la lectura de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos los minutos de charla. Aquí Pablo Martínez te saluda de Radio Aijuna para Cruce la Cadena Conurbana de Comunicación y Cultura. ¿Qué tal? Hola Pablo, muchas gracias por el llamado. Bueno, te agradecemos también los minutos de charla. Contanos un poco, bueno, en primera instancia, qué fue surgiendo de la reunión que fue esta semana, y después, bueno, también por qué se decidió dar este paso formal, vamos a decir, con una carta que será entregada. Sí, cuando salió el decreto que ataca varias instituciones culturales de la nación, decimos ataque porque tienen el propósito de desarmar dos pilares fundamentales de ambas leyes, ¿no? La ley del INT y la ley de bibliotecas populares, de la CONABIP, digamos, que tienen dos aspectos fundamentales, que son el federalismo y fondos específicos. En ambos casos se cercenan los fondos específicos que quedan. El INT es autárquico y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares es desconcentrado. Son dos tipologías distintas de organismos nacionales, pero ambos tienen en su cabeza la ejecución de esos fondos. Y tienen de diferentes formatos consejos federales que definen la utilización de esos fondos. Entonces, tienen la potestad de definir las políticas públicas para su sector, y eso es lo que este decreto deshace, ¿no? Pone en cabeza del secretario de Cultura la definición de cómo esos fondos se afectan. Por un lado están los fondos, por otro lado entendemos que hay una absoluta toma de control de la decisión, en definitiva. Exacto, eso es. Se rompe el federalismo y la manera en la que los consensos sobre cómo se distribuyen los fondos tienen estas dos instituciones. Además de que las degrada y limita la especificidad de cada área. Entonces, ambos, tanto el mundo teatral como el mundo de las bibliotecas populares, por diferentes medios, han presentado en la justicia declaraciones de inconstitucionalidad, amparos, pedidos de amparo, o sea, hay varias acciones que se derivan. Y bueno, desde el Ejecutivo, desde el Instituto Cultural, también nos parecía importante sumar una voz y un reclamo formal al secretario de Cultura, haciéndolo responsable de la degradación institucional, porque para que estos decretos salgan y para que el Gobierno Nacional haya tomado estas definiciones, ha sido necesaria la intervención de este funcionario, ¿no? Ellos han sido quienes han definido cuáles eran las reestructuraciones necesarias. Y entonces, en ese carácter, decidimos hacer esta nota, que nos acompañaron, o sea, la firma la encabeza Florencia Saintur, la presidenta del Instituto Cultural, y es acompañada por más de 400 organizaciones, tanto bibliotecas populares como salas y colectivos teatrales, que manifiestan el rechazo. Por suerte tenemos ya, la semana pasada se dio la discusión en diputados, y por amplia mayoría tenemos la media derogación, digamos. Parece que la semana próxima va a tratarse en Senado para obtener la derogación definitiva. Y la reunión, perdón, sí. no, decime.
No, estaba pensando que durante el año nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con diferentes sectores, obviamente, también con referencias de CONAVIP, lo que planteaban en general que incluso en la previa del decreto, la relación o el diálogo para poder destrabar fondos que estaban adeudados y demás, incluso para las bibliotecas populares, esos diálogos eran muy complejos. Muchas veces eran reuniones que se hablaba con un grupo de personas, después venían o eran enviadas personas de otro rango, no se llegaba a concretar ningún tipo de acuerdo. ¿Hubo posibilidad en algún momento de que, por ejemplo, Florencia Saitú tenga un diálogo directo, un reclamo directo con el secretario de Cultura? Sí, hubo, la verdad no sabría decirte si hubo un diálogo directo, pero sí hubo presentaciones en el Consejo Federal de Cultura, es decir, hubo diálogos institucionales donde obviamente todos los fondos que una institución recibe en la provincia de Buenos Aires son inversiones indirectas que la provincia tiene, ¿no? Y ese reclamo ha sido presentado en el Consejo Federal. O sea, como en términos de decir que la política y el modo en que conciben la política cultural desde el gobierno nacional es muy diferente al que lo concebimos desde la provincia, ¿no? O sea, ellos lo ven como un gasto, nosotros lo vemos como una inversión. Hay un ataque profundo a la idea de comunidad y a la idea de lo colectivo, y sabemos que la cultura es en sí en todos los aspectos tiene que ver con justamente la vida en comunidad, cómo entendemos y comprendemos nuestra vida en comunidad. Y en esos aspectos tenemos completamente una visión distinta de lo que significa la cultura, y sobre todo la cultura popular, ¿no? Estos dos organismos traman una capilaridad social fundamental, ¿no? Las bibliotecas populares están en cada pueblo de esta provincia y en cada pueblo de la nación. Es un movimiento único. Con diferentes roles, aparte, ¿no? Uno piensa también una biblioteca en una zona urbana y demás, y capaz que después una biblioteca en un pueblo, en un municipio de la provincia, cumple hasta otros roles, digo, ¿no? Cada biblioteca es un mundo específico, o sea, porque son asociaciones civiles. Yo digamos, tengo mucho más que ver con las bibliotecas populares que con el teatro, ¿no? Pero decidimos también hacer esta reunión para poner en acto esa idea de unir las luchas, ¿no? Claro. Nos parece imprescindible. Pero, como te decía, las bibliotecas populares son asociaciones civiles. La ley que crea la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares es de 1870, es la ley Sarmiento. Es un modelo asociativo que ha demostrado a lo largo de 155 años una eficiencia y no me gusta mucho esa palabra, pero quiero decir, ha mostrado que ha sobrevivido a los avatares de la historia, de nuestra historia política, y siempre las bibliotecas populares han sobrevivido y han tenido épocas de auge y épocas de... Bueno, cuando hay gobiernos que no creen en la cultura popular, sucede esto, ¿no? Pero nunca se había violentado tanto el sistema de bibliotecas, que, como te decía, son únicas, son autónomas, son autogestivas, y lo que tiene el Estado en sus niveles nacionales, provinciales o municipales es el acompañamiento. Se autogobiernan, tienen las definiciones de cómo gestionar para su comunidad. Es un grupo de vecinos que define qué es lo que su comunidad necesita, y entonces por eso son tan diversas y distintas. El gobierno pensaría, o de hecho ya lo explicó de esa manera, diría, bueno, si a una comunidad le interesa tanto su biblioteca, que la sostenga. Es la expresión que mantienen con este tipo de espacio. Bueno, ¿qué pasa ahí? Creemos que los recursos del Estado, y los recursos del Estado son los de la comunidad, ¿no? O sea, claro. Es como entendemos el Estado y como entendemos, es eso mismo. Me parece que siempre es la discusión de fondo con el modelo que propone el gobierno nacional es distinta a cómo concebimos. El Estado son los recursos de esa comunidad.
finalmente. Y también esa comunidad acompaña, porque los fondos que una biblioteca tiene tienen que ver también con sus socios, tienen que ver con... No dependen del Estado. El Estado acompaña, el Estado tiene políticas, y el Estado entiende a las bibliotecas como actores sociales indispensables, porque donde una comunidad se organiza, que el Estado acompañe, es la síntesis de una por lo menos de como yo entiendo y como entendemos nosotros, que de un modo de la política pública más interesante, porque no es que vos y el rol organizás, distributivo, digamos, ¿no? Exacto. Aparte aparece ahí cuando pensamos en estos espacios como espacios de decisión colectiva, también está esta idea de redistribuir esos recursos, ¿no? Exactamente, y pensar que cada biblioteca produce realmente en función de las necesidades de su comunidad. O sea, en una biblioteca que tiene una comunidad que no es vulnerable, por ejemplo, no sé, tiene otras dinámicas. En una comunidad que tiene necesidades, la biblioteca ocupa otro rol. Son diferentes roles y tiene que ver con la dimensión de eso, de una comunidad organizada para acceder al libro, nada más y nada menos, que no es fundamental, ¿no? Es el pensamiento crítico para alojar y habitar y disponer de espacios para que la comunidad pueda habitar sin consumo, por ejemplo, digo, en esta época donde no todo tiene que ser consumo, precariedad. Bueno, las bibliotecas son espacios para quizás no hacer nada, para encontrarse con otros, para tener un lugar donde estar, y en estas épocas eso es mucho, y atacan eso, ¿no? Por último, preguntarte qué representación tienen las bibliotecas populares en Provincia de Buenos Aires, que me imagino debe ser una de las provincias que más aloja también, ¿no? Y nuestro sistema de bibliotecas tiene 450. Es un número, claro. Es un montón. A nivel nacional hay 1.500, es decir, representamos un tercio del sistema nacional. Claro. Entonces sí, es fundamental. Y no te llegué a contestar en la primera pregunta que me hacías sobre la reunión. La reunión tiene que ver con cómo sigue, porque una vez que se logre el decreto, hay que seguir pensando estrategias, porque ya hay una nueva estructura que el Gobierno Nacional dispuso para la Secretaría de Cultura, que está basada en el decreto, y por más que ese decreto se derogue, no por más, sino que eso ya avanzaron en función de ese decreto, y bueno, tuvo que ver con plantearse estrategias para lo que viene. Bueno, es una situación muy compleja, lo mismo nos vienen diciendo desde sectores como INTA o como INTI, que están también allí pujando por dar marcha atrás con el organigrama que se desarmó, pero también está ese problema de que el gobierno ya ha dado unos pasos en esa nueva organización, ¿no? Y lo sabíamos, ¿no? Creo que la reacción social frente al decreto 70 fue abrumadora. Recordemos que la primera versión del decreto 70 decía que más de 4 personas era rebelión, ¿no? Claro. O sea, fueron por todo y siguen avanzando sobre nuestras instituciones y sobre las lógicas democráticas que hemos construido, porque nada de lo que han hecho mejora el sistema, ¿no? Porque por ahí uno podría decir, los cambios no siempre tienen que dañar, pueden ser para mejorar, pero todo lo que ha desplegado en los organismos nacionales es el deterioro de las decisiones colectivas, en todos los casos ha tenido que ver con desarmar cosas que funcionaban bien. No hemos visto cambios que mejoren. Te agradecemos los minutos de charla, Jimena. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento, siguiendo el tema, por cierto, desde aquí, desde la red desde Cruce. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la preocupación y por darnos espacio para que la comunidad sepa. Que tengas buen día. Muchas gracias. Adiós. Ximena Talento, directora provincial de promoción de la lectura, forma parte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienzo